vamos a hablar un poco de la gentrificación. ¿Dónde hijo de putas se encuentra un arriendo decente en Medellín? No hay lavaderos en los apartamentos de Medellín. Y si hay, ¿a quién hijo de putas le digo que por favor sea coherente con el precio y calidad? Y por último, sobre las inmobiliarias, ni les menciono. El extranjero encuentra la posibilidad de comprar una casa acá a precios que son muy asequibles para ellos, que para nosotros son elevados, altísimos, y la dinámica está cambiando. Y entonces saca a sus inquilinos y les dice, no, a ver, para mí eso no es negocio, chao, o prefiero los extranjeros que me están pagando por día o por semana. Y ahora vendrá alguien a comentar, eso es por culpa de los extranjeros que viven en Medellín como usted. Si tu barrio se ve así, tus panaderías se ven así, los letreros empiezan a aparecer extrañamente en otro idioma que no es con el que tú creciste y se ven así, y los vecinos todos se están yendo porque están colocando en sus casas para retiros vacacionales de otras personas de otros lugares, que también, por cierto, tienen anuncios en otro idioma y se ven así, entonces, chicos, chicas, amigo mío, amiga mía, estás oficialmente gentrificado o gentrificada. A ver, para ponerte en contexto en sí, ¿qué es la gentrificación? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué la gente está hablando de esto? Porque estoy seguro que ya en esta etapa se ha escuchado bastantes personas hablar de lo que es la gentrificación. Básicamente estamos hablando de un conjunto de personas que emigran de un país a otro, preferiblemente con mucho dinero, por supuesto, porque tienen una capacidad adquisitiva mucho mayor al promedio de los habitantes nativos. El problema está en que estas personas vienen de países que tienen una economía mucho más fuerte o tienen unos ingresos muchísimo más fuertes, sobre todo porque su misma economía se lo permite, y vienen a radicarse en países, y escucha bien, a radicarse, o sea, vienen a vivir, ni siquiera a turistear, sino a vivir de forma indefinida en lugares que normalmente la economía de ese país o de esa zona no es tan agraciada o tan agradable. Es allí donde empiezan a conocerse estos fenómenos de gentrificación, de que se habla de que llegan los turistas con mucho dinero, empiezan a pagar rentas mucho más caras, obviamente los locales empiezan a subir sus precios a la estratosfera y se genera este fenómeno de que los mismos locales tienen que retirarse de los lugares que tenían años arrendando, porque son los que obviamente les pega mucho más la situación, aquellos que no tienen casa propia y tienen que arrendar para irse a lugares más alejados, digamos como en barrios o en comunas que quedan muchísimo más lejos del trabajo que solían ir todos los días. Pero eso es una cara de la moneda, ya que cuando hablamos de gentrificación también nosotros ubicamos solo como el enemigo aquel extranjero o aquel turista que viene a aportar dinero a la ciudad, porque si bien eso es una verdad también, está aportando dinero, está inyectando capital a la economía local. Está hablando mucho desde la semana pasada que se viralizó mucho contenido sobre los arriendos más caros, echándole la culpa a todos los turistas. Miren, esto afecta demasiado. Colombia ha trabajado para incentivar el turismo durante demasiados años. O sea, yo me acuerdo cuando se sacó una campaña de el único riesgo es quererte quedar. Eso fueron años. O sea, yo que llevo viviendo el turismo hace tanto tiempo, han pasado más o menos unos 12 años, aquí no venía nadie, hoy viene tanta gente y ahora no pueden ponerse en esa actitud de empezar a rechazar, pues como a los turistas y creer que esa es la única razón por la que suben los arriendos. No es ni los arriendos, ni Airbnb, es todo lo que está pasando en el país, la construcción, las cosas, y más bien es todas las malas políticas que ha habido en el país que han generado que el peso se haya devaluado con respecto al dólar. Ciertamente es un conjunto de acciones que de lado y lado podríamos hablar, porque no es solamente la culpa del extranjero, es la culpa del mismo local. Inclusive es la culpa del gobierno de turno o los gobiernos que han estado pasando en su pueblo o el país. Ya que evidentemente uno de los principales factores de este problema es que el gringo llega, tiene mucho más dinero porque maneja dólares o euros, depende si viene también de Europa, y el local no puede competir frente a la demanda y a la oferta que se está generando en ese momento porque está incrementando los arriendos, los restaurantes son mucho más caros e incluso los servicios básicos empiezan a aumentar de precios. Entonces en Medellín la palabra de moda ahora es gentrificación, ahora los arriendos están por los cielos porque hay un exceso de extranjeros que encontraron en la ciudad el lugar ideal para pasar el resto de sus vidas, porque aquí se vive más barato. El extranjero encuentra la posibilidad de comprar una casa acá a precios que son muy asequibles para ellos, que para nosotros son elevados, altísimos, y la dinámica está cambiando. Pero entonces ahí es donde yo me pregunto, entonces el tema de la gentrificación es culpa del extranjero porque se viene para acá, o es culpa de los propietarios que ante la situación están diciendo, no, venga, vamos a subirle el precio a esto. Es aquí donde vemos el problema, que es más interno que externo, ya que con una estructura debilitada y cada vez con mucho más inflación, donde el dinero, a pesar de que ganemos mucho
mucho más, como hacen algunos presidentes, unos genios, si me preguntan, estoy siendo sarcástico por si no se dan cuenta, que aumentan el sueldo y como dijera Javier Milei, si fuese tan fácil aumentarle el sueldo hacia las personas, ¿por qué no todos nos ponemos un sueldo de $1 millón y ya listo, se acabó el problema? El salario mínimo, si crece, hace crecer la economía. No es con trabajadores esclavos como crece la economía de un país. Si esto se arreglara tan fácil, ¿por qué tiene que ser el 100.000 pesos? ¿Por qué no sería de $1 millón? No entienden nada. El mercado de trabajo, cuando ustedes le regulan un precio y le ponen un precio por encima del nivel de equilibrio, ustedes van a tener que a ese salario va a haber más personas queriendo trabajar que empresas contratando trabajadores. ¿Y cuál va a ser el resultado? Va a ser el desempleo. A los que más va a perjudicar son a los trabajadores menos calificados. No solo que no pueden trabajar, van a quedar afuera del mercado aquellos que tienen menos calificaciones. Es decir, que van a terminar jodiéndole la vida ¿a quién? A los sectores más vulnerables. Y lo que va a terminar pasando, que van a terminar en el mercado informal con condiciones todavía muchísimo peores. Las ideas que propone la izquierda para arreglar los problemas terminan generando problemas muchísimo más grandes. Obviamente no es tan fácil. Hay que hacer una serie de procesos que incluyen bajar impuestos a los empresarios, no por ayudar a los ricos ni a los empresarios, simplemente están tratando de no castigar a quien emprende para que estas personas a su vez puedan de alguna manera equilibrar, obviamente con la ayuda del gobierno, esta diferencia de impuestos bajas a un salario más digno, a que haya más fuentes de ingresos, porque también habría más personas trabajando en la misma fábrica o la misma empresa. Si estamos hablando de empresas grandes, por supuesto. Obviamente los emprendedores pequeños, esto ayudaría a que no se vean castigados de alguna forma por emprender. Por consecuencia, la economía, entre otras cosas, la bajada del precio a la gasolina, el incentivo a los emprendedores o a los proyectos que forman parte del beneficio público y colectivo, obviamente tienes que pagar, tenemos que pagar, yo tengo que pagar, tú tienes que pagar, todos tenemos que pagar, pero si nos ofrece un servicio que aumenta la calidad de vida del ciudadano, todo eso es un proceso que nos haría competir nuestros salarios, nuestro dinero, nuestro ingreso económico frente a estos turistas que vienen con dólares. Y es allí donde nosotros empezaríamos a dejar de irnos a otros lugares por cederle la habitación o el arriendo o el Airbnb a esos turistas. Entonces es un problema que tiene dos caras de la moneda y no podemos estar viendo una sola cara. Muchas personas no saben que, por ejemplo, el barrio de Laureles, de la Comuna 11 en Medellín, fue fundado por gente obrera, gente trabajadora, que decidieron crear unos espacios más abiertos, más lindos. Vaya que si vives en Colombia te vas a dar cuenta que las casas, a menos que sean muy viejas, son extremadamente pequeñas y hay un montón de gente abusando con estos temas donde no hay regulación por ningún lado. Y no solamente en Medellín, porque esto pasa en todos los estados de Colombia. En Colombia le llaman departamentos, pero para quien no es de Colombia puede ser estados o provincias. Y eso es algo que hicieron personas de clase baja o media para poder tener un estilo de vida digno, con casas más grandes, lugares más hermosos, espacios más abiertos, cosa que ahora se ha ido convirtiendo en algo exclusivamente para aquellos que vienen de afuera y que tienen la capacidad económica de comprar. Pero también hay que preguntarnos por qué un apartamento pequeño de 3x3 que está en un barrio donde todo queda alejado te tendría que costar en un país como Colombia y en una zona como Medellín, un estado como Medellín, un departamento, $300. Estuve buscando hasta en la loma de sube o no sube. Sube o no sube, ya lo veo quedar. Me fui hasta la Comuna 3, Calasanz. Una mierda, exageradamente costoso, prácticamente 2,5 millones por 3 baldosas. Estamos hablando que hace poco el sueldo mínimo era aproximadamente de esos $300. Y ahorita en promedio podemos estar hablando, porque eso fluctúa todo el tiempo dependiendo de en qué época estés viendo este video, podemos hablar de que están ganando alrededor de unos $500. Sin embargo, eso es, digamos, una mentira, porque aunque en papel se esté reflejando que el dólar está más bajo, así que por supuesto estaría alcanzando como una cifra de $500 mensuales, realmente el costo de vida se ha disparado un 30, un 40 o hasta un 60%. Te lo digo de la mano, que yo vivo aquí, no me lo están contando, yo lo estoy viviendo. Hay otros factores de los cuales nosotros no nos damos cuenta, que son también tan importantes y tan relevantes. Por ejemplo, mucha gente al principio en Colombia se quejaba de la invasión masiva, si se le puede llamar de alguna manera, del ingreso de venezolanos a partir desde el 2007 hasta ahora esta fecha. Pues tiene algo de verdad y algo no de tan verdad, ¿cierto? Hay verdades a medias, como dicen por ahí. Se ha documentado que al comienzo fue
como 400.000 personas que vinieron entrando, y recuerda, son personas que vienen entrando no para turistear, sino para buscar un estilo de vida, que venían directamente para quedarse porque no tenían retorno. De hecho, la gran mayoría de estas personas no tienen retorno. Y hasta la fecha que se ha documentado alrededor de unos 2,8 millones de personas. Claro, también estas cifras son las que se han contado porque en vez de contar desde el principio y contabilizar el ingreso masivo de estas personas, se contó tarde y por ende capaz, y los hay muchas personas todavía que no están censadas y que no están documentadas en el sistema y que podría ser mucho más. Ahora, ¿por qué te menciono el tema de los venezolanos en Colombia? Que eso también es un fenómeno que no solamente ha sufrido Colombia, es un fenómeno que ha sufrido Argentina, España, ha sufrido Panamá, básicamente el mundo entero. Bueno, porque en este caso es muy diferente a el ingreso masivo de turistas, que ya no se le puede llamar turistas, también son personas que vienen gentrificando, porque hay dos caras en la moneda. Bueno, en este caso son tres. El Estado mismo, la misma posición económica del país. Por un lado, los europeos y los gringos con un poder adquisitivo enorme que pueden comprar hasta tu mamá si les da la gana. Y del otro lado, un grupo de migrantes que están en la ruina, en la pobreza total, que vienen buscando un auxilio, una ayuda y ven a este país o a cualquier otro que sea fuera del suyo propio como la única esperanza de poder siquiera mantenerse con vida. En el último caso, las personas, los locales, también han abusado con el precio de sus arriendos, entre otras cosas, porque ha incrementado la cantidad de personas que ha entrado y obviamente estas últimas con una gran necesidad para poder aumentar deliberadamente el precio de porquerías vivientes, porque yo he estado en muchas de esas, donde las ratas y las cucarachas vienen como parte del escenario, como para que vengan a acompañarte cuando te sientas en soledad. Y si bien a mí me parece que el Estado siempre tiene que ser un Estado chiquito, minúsculo, no significa que no tenga que tener una fuerza implacable y enorme en las cosas que determinaría que tenga que tener el Estado. Por ejemplo, un Estado grande puede controlar lo que piensas, lo que haces, con quién comercias, cuál es el precio que le colocas a tu producto o a tu servicio, sin siquiera ellos saber cuánto te costó, qué fue lo que tuviste que hacer. Pero un Estado pequeño, aunque presente y por supuesto muy fuerte, puede evitar este tipo de conductas de estos arrendatarios que han abusado de la necesidad inmensa tanto del local, en este caso el colombiano, como de las personas que han venido desde afuera buscando un auxilio. Y obviamente en el tercer ejemplo, que es el que venimos hablando de la gentrificación, obviamente siguen abusando de los dos primeros grupos, que es el local y el emigrante que viene buscando un auxilio, viene buscando una segunda oportunidad de vida, porque como esta persona puede pagar $1,000 al mes por una casa que realmente es posiblemente muy bonita, quizá esté amoblada, pero lo cierto es que no lo vale. Y si hay, ustedes de verdad pueden dimensionar 2.600.000, más de un salario mínimo. Entonces, ¿a quién hijo de putas le digo que por favor sea coherente con el precio y calidad? Por último, sobre las inmobiliarias, ni les menciono. O sea, de verdad, 4 horas diciéndoles todo lo malo que tienen las inmobiliarias. Así que, adiós. Ya que estamos en un país que $1,000 es como ponerte en contexto de que en Europa tengas que pagar 10.000 o 15.000 euros. Muchas personas ven y dicen, es que 1.000 euros tampoco es mucho. Sí, pero 1.000 euros en Europa no representa mucho. Pero 1.000 euros en Latinoamérica es como que si tú en Europa estuvieses pagando 10.000 o 15.000 euros. Es una cosa así de absurda y de ilógica. Y estos arrendatarios han abusado completamente del poder que tienen sin que haya ninguna restricción, ninguna penalización, ninguna certificación para ver si siquiera el inmueble está habilitado para que puedan vivir sin el riesgo de una infección o sin el riesgo de que se le caiga el techo encima y los mate. Entonces, el tema de la gentrificación no es solamente un tema que aplica para el turista de Estados Unidos, de Canadá o de Europa, que son los que realmente se han enfocado más en generar este conflicto, porque si bien es un problema de dos caras, tenemos que entender que este turista sí tiene una responsabilidad. El turista debería estar consciente, aunque tenga el dinero, de no pagar excesivas cantidades, porque obviamente está auspiciando al abuso. De hecho, muchos de ellos, como en Cartagena, que se vio una historia hace algunos años, donde a 2 turistas les cobraron 10 millones de pesos por un par de cervezas. Estos son alrededor, depende de cómo tú lo estés viendo, 2.000 a 2.500 dólares por 2 o 4 o no importa. Imagínate que fueron 2 cubos
cubetas de cerveza. Eso ni en Suiza se vería. Y los turistas gringos, canadienses y europeos, que por cierto ya se están quejando, imagínate, de los precios en Medellín. Hablemos claro, mijos. Hace 2 años, cuando yo llegué, un arriendo en un estrato 3 te podría estar costando más o menos 900, 1.100.000, 1.100.000, 1.300.000 por lo altico. Y ahora, en un estrato 3, uno no encuentra un arriendo más económico de los 2 millones de pesos, más servicios. Y ya no hablemos de si usted a buscar un arriendo en un estrato 5 o 6 como el Poblado, porque a este le van 7 millones de pesos más o menos, por lo bajito, que viene a ser como un arriendo en España. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el salario mínimo en España es unos 4.300.000 pesos y aquí es de 2 millones de pesos. Y ustedes van a decir, ahora es que alguien con un salario mínimo no se va a ir a vivir a un estrato 5 o 6. Bueno, pongo el ejemplo de un estrato 3, 2 millones de pesos más servicios. Ya es más del salario mínimo vital de un colombiano. Es decir, ¿les parece normal, les parece consentido que alguien con un salario mínimo no pueda ni pagar un arriendo en un estrato 3? Y ya no hablemos solo del arriendo. El mercadito para 2 personas la compra mensual mínimo 800.000 pesos, por lo bajito. Yéndose usted al Lara, al de uno, haciendo una listica, siendo consciente, porque donde se vaya a otro supermercado ya ni le alcanza con eso. Y váyase usted a comer fuera con su pareja, porque antes igual se iba por el barrio y tal y le alcanzaban 50.000 pesitos. Ahora con 50.000 usted no come 2 personas ni en el barrio ni en ningún lado. Ellos han sido culpables desde un principio por estar apoyando, pagando dinero que no valía el inmueble por más bonito que sea, porque recuerden, estamos en Latinoamérica. En Latinoamérica las cantidades absurdas de dinero que puedes tener trabajando son inferiores a lo que puede ganar un americano o lo que puede ganar un europeo. Incluso estoy hablando de alguien promedio, un trabajador promedio, incluso sin estudios. Una persona que trabaja de camarero, camarera, una persona que trabaje de trucker, de camión, una persona que tenga un emprendimiento pequeño, un negocio local, un negocio de postres, un negocio de cachapas, de arepas, lo que tú quieras, de empanada. No es lo mismo el poder adquisitivo del europeo o el gringo, el norteamericano, que también incluimos al canadiense, a el poder adquisitivo de un latino. Porque si bien hay muchos latinos que tienen un poder adquisitivo bastante alto, es un promedio insignificante, es un porcentaje menor. Y por eso, entonces, es que estos gringos, vamos a llamarle a todos gringos, por supuesto, pero tú me entiendes, es que sí tienen un problema, porque ellos han propiciado este tipo de conductas. Ahora, del otro lado, también tenemos a los locales que han querido abusar en repetidas ocasiones. Esto no es algo nuevo. En México, por ejemplo, hay 42 millones, se registran al menos 42 millones de afluencias de turistas al año. Estamos hablando de 42 millones, eso es prácticamente el 80% de un país como Colombia. Eso es casi 2 veces Venezuela. Eso es casi como 7 veces Chile, pero tú me entiendes. Yo creo que debemos empezar a enfocarnos en las políticas internas de cada uno de nuestros países, o por lo menos en los países donde estemos residiendo, ya que si tenemos años residiendo en otro país que no sea el nuestro, igual somos parte de la cultura donde estamos ahora. Y tenemos que empezar a educar a las personas a que entiendan que el gobierno tiene la culpa de muchas de las cosas que nosotros vemos. Y por supuesto nosotros también tenemos que apoyar a aquellos gobiernos o aquellas personas que de verdad sí quieran hacer un cambio. Lo primero que tenemos que apoyar es el emprendimiento, las empresas. Sí, hay mucha gente mala, de empresarios, mucha gente con dinero que son malas y que quieren explotar a la gente, el trabajador, es verdad. Pero para eso tiene que haber un Estado presente y ya lo tenemos de por sí. La única manera de hacerle frente a este problema que te está afectando a ti, me está afectando a mí, porque yo ahora estoy pagando casi $500 por un aparte estudio muy bonito, pero es muy complicado hacer esos $500 sin contar que tienes que hacer 2 veces más por lo mínimo para vivir bien en un país como Colombia. Sí, hay mucha gente rica, hay mucha gente produciendo cantidades industriales de dinero, pero es un porcentaje muy mínimo y que tiene unos recursos y herramientas que le permiten llegar a esa posición. Muchas personas están solas y no les dan préstamos, el banco no le da préstamos a los extranjeros, a menos que estos extranjeros vengan con muchos millones de dólares, entonces pueden piñar o permutar. La mejor manera de combatir con esto es tener una economía fuerte para que nosotros podamos decir, ok, gringo, tú puedes comprarte esto y puedes hacer esto y puedes hacer esto, pero yo también con mi dinero yo puedo comprar esto, puedo hacer esto y puedo hacer esto y estoy a la par que tú. No compro lo más barato, compro exactamente lo que tú puedes comprar. Y ahí, en ese momento, es que nosotros vamos a vernos de tú a tú con cualquier europeo o cualquier gringo en nuestros países latinoamericanos y vamos a dejar de pensar que el europeo o el gringo es el único problema en la ecuación de la gentrificación. Y mijos, yo gano en pesos, gasto en Colombia. Soy como cualquier otro colombiano que vive aquí. Y no me entran euros por ser de España. Ojalá me entrasen euros, pero no me entran euros. Me entran pesos colombianos. Con políticas claras, donde por ejemplo debería haber una política estatal donde revisen y hagan un certificado de habitabilidad del inmueble para ver si este cumple con los requisitos para que aumente su valor en
renta, ¿vale? Sin determinar necesariamente el precio, pero decir si el arriendo puede ser aumentado porque la calidad de vida que tiene el inmueble pues representa un valor más alto. El lugar de pronto se ha convertido en un lugar mucho más, no solamente hermoso, sino tranquilo, un lugar donde hay más fuentes de empleos, genera más empleo, genera más trabajo. Entonces, o por el contrario, no, ¿sabes qué? De hecho, vas a tener que bajarle el precio a tu arriendo porque es un lugar que claramente no se puede habitar. Es un lugar que realmente está corriendo peligro cualquier persona que se mude acá. Además de cosas como que también, y ayudaría muchísimo, hubiese una ley que por lo menos sí obligue a los arrendatarios, a todos los arrendatarios, desde el estrato 1, que en Colombia se manejan así esas cosas, hasta el estrato 10.000, porque el estrato 10.000 todos vienen amoblados, pero los estratos más inferiores debería ser por obligación que estas personas alquilen, aunque sea con las cosas más sencillas, pero limpias y en buen estado, como un televisor, neveras y algunos utensilios que son necesarios, al igual que la cama, por supuesto, para el vivir de una persona que no cuenta con un inmueble propio, pero está dispuesto a pagar mes a mes una renta que obviamente le va a traer un ingreso económico significativo a la persona que es dueña del inmueble. Sin extenderme más, yo me despido en este video. Estos son los pasos de la verdad. Y cuéntame, ¿qué piensas tú sobre el tema de la gentrificación? ¿Lo estás viviendo? ¿Piensas que lo puedes llegar a vivir en tu país? ¿Cuáles son los pasos que pudieses recomendar que pudiésemos seguir para prevenir un estado de alerta como esta gentrificación que vive Brasil, Argentina, Colombia y México, y los países que ya lo están viviendo, que pueden hacer, además de los ejemplos que yo te di, para poder competir contra estas personas de poder adquisitivo alto y que no tengan los locales que dejar sus antiguos arriendos que estaban bastante cómodos y que, por cierto, pagaban y lo hacían con mucho cariño, mucho esfuerzo y con mucha responsabilidad para dejársela a una persona que va a pagar el doble o el triple por un inmueble que realmente no ha sido siquiera modificado para que pueda por lo menos justificar alguna subida de precio. Te leo en los comentarios. Pues yo vivía en Medellín casi 2 años, entonces voy a compartir como mi opinión siendo extranjero. Primero, Medellín es una chimba, ¿eh? Chimba es una ciudad, una de las ciudades mejores que he visto en mi vida. He ido a muchas ciudades. Lo que es bueno es el clima, es que hay mucha naturaleza y la gente generalmente es muy amable. Y hay mucho para hacer en Medellín. También no es tan costoso, pues depende. Si tú ganas en peso, creo que Medellín ahora es muy costoso, y si ganas en dólares, pues obvio es económico. Pero aún así Medellín es muy costoso, por ejemplo en Colombia. Lo que es malo para mí es la polución, como en el aire hay mucha polución, hay mucho trancón ahora, mucho taco ahora. Yo no sé si eso me pasó por ser extranjero, pero a mí no me gusta ir a lugares con muchos extranjeros, por ejemplo en Poblado, Kansas, no. Y me encontré muchas personas falsas, hipócritas, eso no me gustó tampoco.